Hola, mi nombre es Francisca Pincheira y junto a mi compañera Sofía Barra para el ramo Corrientes del Feminismo de la Universidad de Concepción vamos a exponer y llamar a la reflexión sobre la cultura de la violación. A modo de inicio, los temas y los tópicos que vamos a tratar en nuestra presentación, partiendo por la definición del concepto en cuanto a qué es. Es un término nuevo que se usa para reseñar la manera en que muchas veces la sociedad culpa a las víctimas de algún tipo de abuso o violación, normalizando así lo que es la violencia sexual. Esta actitud, conducta o comentarios terminan por reforzar el imaginario en el que la víctima es culpable al punto de no aceptar que tales sucesos ocurran. Este término nace durante la segunda ola del feminismo en Estados Unidos en 1970 y durante la segunda década de este periodo comenzó a ser un tema muy recurrente en los medios de comunicación. Ya en 1974 se hacía uso del término violación de manera pública y por primera vez gracias al trabajo de Violación, el primer libro de consulta para la mujer por Noreen Connell y Cassandra Wilson, ambas feministas radicales de Estados Unidos. Luego, en 1975, Joyce Williams traza el origen y el primer uso del término la cultura de violación con el video documental con el mismo nombre producido y dirigido por Margaret Lázaro y Rainer Wenderlich. Ya luego, Susan Brown Miller, quien es escritora, activista feminista estadounidense y periodista, escribió En contra de nuestra voluntad, en donde mostró cómo las personas ignoraban la existencia de la violación. ¿En dónde se aprecian estas situaciones? Se puede ver cuando se culpa a la víctima de algún tipo de abuso, violación o cualquier tipo de agresión sexual. Esto se ve mucho y aún más cuando se justifica tales actos con comentarios tipo estaba ebria, drogada, o se normalizan también un término que se popularizó mucho, que era el calentar la sopa, que es cuando no se concretaba un acto. También el justificar estas situaciones por la forma de ser, la apariencia o la manera de vestir. El reforzar la aceptación del acoso público, como se dan los piropos o los comentarios de esta índole. El estereotipo de vestimenta y las actitudes que puedan tener las mujeres. El trivializar o el restar la importancia del abuso, el acoso o las violaciones. Y el romantizar estas situaciones u hechos en productos culturales tales como música, series, libros, películas, etc. Bueno, a raíz de esta cultura de violación existen 3 puntos a desarrollar, que son los productos de antiviolación, empoderamiento femenino y la crítica a la educación patriarcal. Los productos antiviolación son los que vemos en pantalla en las imágenes, siendo el primero que es una chaqueta antiviolación que funciona con una descarga eléctrica en el momento si tú la quieres sacar, que fue diseñada por una mexicana. El siguiente que está debajo de esta imagen es un esmalte que cambia de color cuando detecta droga en los tragos que uno está tomando. Tú puedes meter el dedo o probar si alguien te introdujo algún tipo de droga o alguna sustancia en tu bebida, y este debería cambiar de color en el caso de que así fuera. En la siguiente, que está hacia el lado izquierdo, es un calzón antiviolación que queda de tal manera sellado y bien sujeto a tu cuerpo, de manera que con la violencia de arrancar el calzón no poder sacarlo. Y el último es un preservativo Rape Access, si no me equivoco que se llama, y se introduce en la vagina de la persona, y en el caso de ser asaltada sexualmente
Este aparato queda sostenido en el aparato reproductor masculino, en el cual si uno se lo intenta sacar por métodos propios puede caer en lesiones, por eso se tiene que sacar en un centro asistencial. Seguimos con el empoderamiento femenino, que es a raíz de las olas feministas y de los grupos feministas, que a pesar de que podemos transmitir a las mujeres que su voz vale, que no es no, y que a pesar de lo que la educación ha intentado enseñarnos hasta ahora, de que la mujer tiene que estar siempre disponible para el hombre, si una no quiere puede decir que no, incluso si están en matrimonio. Y gracias a esto es la crítica a la educación patriarcal, ya que se les enseña a la mujer a no ser violada, pero no se le enseña al hombre a no violar, y lo podemos como ejemplo a todos estos productos de evitar ser violada, pero no hay ningún producto o ninguna educación al hombre a respetar la decisión de la otra persona, y cuando no es no. Seguimos con las estadísticas de nuestro país, Chile. En el primer gráfico de torta, que es el redondo verde y lila, podemos ver el porcentaje de violación de hombres y mujeres, en su mayoría con el 88,47% equivalen a mujeres, y en el rango etario que predomina es el de 18 a 29 años. Y el otro de color verde tenemos los hombres con el 11,53%, siendo el grupo predominante de hombres menores de 14 años. Estas cifras son estadísticas delictuales de la Subsecretaría de Prevención del Delito hacia el año 2019. En el gráfico de la derecha, que son las frecuencias de violaciones del año 2010 hasta el año 2019, podemos ver que en el año 2019 hubo un incremento de las violaciones, pero son el incremento de las violaciones que se han denunciado y no el total de las violaciones. Ahora, para entender un poco más nuestra vida como chilenos, trajimos también titulares de algunas de las noticias que han salido en nuestro país. El primero tenemos La Tercera, y el titular dice: Antonia, las otras acusaciones contra su presunto agresor. Antonia Barra fue una persona que fue asaltada sexualmente, en la cual terminó en los días posteriores con su muerte, que fue un suicidio. Y la historia de esta joven es que días antes le cuenta a su expareja y a sus amigas que lo que le había sucedido, que un hombre la había violado, la cual no se le cree y se le culpa a ella de este delito, lo que culmina en su suicidio. En la siguiente, el del canal TVN, dice: informe criminológico forense de Fernanda Maciel, que fue una víctima que estuvo perdida mucho tiempo y después se encontró que estaba fallecida. Y TVN publica La personalidad intensa y de altas emociones, siendo que es un informe confidencial, y también saca a la luz nociones personales de la persona que es víctima y no del victimario. En la siguiente, el caso de la manada de Chile: mujer denuncia violación múltiple tras partido de fútbol. Esto ocurrió en el año 2018, siendo 5 personas abordan a esta mujer, siendo que 3 la violan y le roban sus pertenencias. Y también acá es una actitud normalizada dentro de un grupo de hombres en asaltar sexualmente a las mujeres, y no como un acto de desahogo sexual, sino como en desmedro al género femenino, ya que se realiza en grupo. Siguiendo con el canal 13, detienen a hombre acusado de abusar de 3 hijastras, las obliga a jugar al café con piernas. Las hijas tienen alrededor de 6 a 11 años cuando ocurren los hechos, y él las hacía jugar al café con pierna, modelar en ropa interior, entre otras cosas, para que él les diera permiso para ver los monitos en la televisión, jugar después de hacer las tareas, entre otras cosas.
La siguiente aprueban de manera unánime la idea de legislar proyectos sin consentimiento es violación. Esta noticia es de la radio del Biobío y es del año 2021, es decir, que es reciente, en la cual cambia el artículo 361 del Código Penal, en la que incluye sin el consentimiento de la víctima, constituye violación y será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio. Esto quiere decir que la ley antes no tenía el consentimiento a la persona de la relación sexual, no era tipificado como violación, es decir, que muchas de las violaciones que están sucediendo antes del año 2021 pudieron haber sido violación y no están contabilizadas. La siguiente, el mostrador. Ella se lo buscó cuando la sociedad culpa a las víctimas de violación. Entre otros dichos que se les dicen a las mujeres cuando se culpan de la violación es: quien te quiere te aporrea. Ella se lo buscó, estaba caminando sola muy tarde y vestía ropa muy ajustada. En el portal de noticias El País dice: la cultura de violación responde a una actitud en que la sociedad va normalizando la violencia sexual, en donde a través de un complejo sistema de creencias se permite que los hombres cometan agresiones. Es decir, que no sacamos nada con transmitir mensajes de empoderamiento a las mujeres y les seguimos permitiendo a los hombres tener estas actitudes. Hoy en día, en Chile, la ley penal es una ley penal garantista, lo que significa que se beneficia siempre a quien comete el crimen, es decir, al violador, y acá debería existir algo que se llama justicia restauratista, la cual busca restaurar a la víctima, a la vez tratar de rehabilitar a los imputados que puedan reinsertarse en la sociedad. ¿Por qué restaurar a la víctima? La violación es un hecho traumático para las personas, la cual también hace muy difícil la investigación hacia las violaciones de las personas, porque quedan en estado de shock, entonces no todas pueden denunciar en el momento in situ de lo que le está sucediendo. Por eso tiene que ser una ley restauratista. Y aquí es porque la culpa nunca debe recaer en la víctima, sino en la responsabilizar y condenar al victimario. Como reflexión, queríamos traer toda esta información para las personas del ramo, para que se dieran cuenta de que, a pesar de que la cultura de violación en sí no existe, ya que si nos vamos al tenor de lo expresado, no es una cultura de violación, solamente que así se le denomina la actitud y el actuar de nuestra sociedad. Con esto les traemos estas preguntas de: ¿cuántas veces has escuchado que la culpa recae en la víctima y cuáles son las razones de esto? ¿Tienes miedo de ser violada al realizar algunas actividades que te gustan, hacer ejercicio, salir a comprar de noche, etcétera? Y también, ¿existe realmente la cultura de violación? Cabe señalar también que este llamado a la reflexión es para notar también cómo la cultura tiene matices patriarcales todavía, en donde nunca se llama a ponerse en el lugar de la víctima, sino que al parecer tanto la ley como la propia sociedad y en la vista de las personas, quien tiene la culpa siempre es la víctima y no quien en este caso abusa de ella. Así que hay que hacer una crítica social en donde invitemos a las personas a reflexionar más sobre nuestros comentarios y nuestras decisiones en cuanto a esto. Esta sería nuestra bibliografía.